El reencuentro es con la paz. Movámonos, recuperemos la esperanza para continuar reconciliando corazones. Somos fantasmas. Tenemos a un participante de Semana por la Paz hace ya 30 años, Julio Jiménez, y Julio nos contaba que Semana por la Paz comenzó en el Colegio San Pedro Claver en Bucaramanga. Esto fue una iniciativa que se ha trabajado durante 33 años y se institucionalizó para ahorita ser un festival muy importante en el país que celebra el Día de los Derechos Humanos en Colombia, el Día del San Pedro Claver. Entonces, Camila está grabando. Entonces, bienvenidos a todos y a todas en este evento de Semana por la Paz y en este taller que nos emociona muchísimo a Camilo y a mí, poder compartir con ustedes el taller de memoria y tradición oral. Bueno, entonces, pues les hago la invitación, les agradecemos su participación a cada uno de ustedes y le damos la bienvenida al taller sobre memoria y tradición oral para la construcción de paz. Mi nombre es Luisa Maldonado Gómez, soy antropóloga y magíster en estudios de paz, y mi compañero... Bueno, mi nombre es Camilo Cubillos, yo soy comunicador social, politólogo y tengo un magíster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible. Bueno, y hoy los queremos invitar a reflexionar qué acciones podemos hacer para la construcción de paz en el país, pero partiendo de nosotros mismos. Y para eso los invitamos a que cada uno se presente y nos cuente un rasgo de su personalidad que haya heredado de sus padres. Entonces yo comienzo, ya me presenté, y un rasgo que yo tengo de mi madre es la maternidad, porque estoy muy pendiente de las personas y quiero cuidarlas, y de mi padre la terquedad, porque muchas veces quiero cosas que tengo que alcanzar y soy muy terca como en alcanzar mis propósitos. Ahora entonces el turno de Camilo y luego nos presentamos. Si quieres sigo yo, pues que ya me había presentado, y bueno, contarles que de mi mamá es la persona más amorosa de este mundo. Entonces yo creo que algo de eso le he sacado, bueno, como el cuidado hacia los demás, creo que eso es muy importante. De mi papá diría que el tema de la honestidad, que es un valor que él me ha dejado, porque él como que siempre tiene la frase de yo no me robo un peso, y siento que eso se me ha quedado mucho, y digamos que eso ha marcado mucho mi vida, y pues por lo cual se los agradezco mucho a ellos dos. Entonces, quien quiera seguir, voluntariamente. A ver, yo me lanzo. Mi nombre es Nidia Arévalo, soy psicóloga, y un rasgo de mi mamá terca, terca. Dice, no metes por aquí, es por aquí. Y de mi papá planeador. Él le gusta hacer cada tarea con 20 pasos y a mí también me gusta hacerlo así. Y muchas gracias, qué rico estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Nidia. Mi nombre es Pilar Gómez. Yo estudié psicología. Como Julio, soy una persona muy, muy espiritual. Heredé de mi mamá la necesidad como de cuidar a los demás, de estar pendiente de los demás. Y de mi papá heredé esa curiosidad por estudiar y por conocer el mundo en todas sus dimensiones. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, ya me presenté, pero vuelvo a presentarme. Julio Jiménez, sacerdote jesuita, tengo 75 años, vivo en Bucaramanga, soy director de una casa de ejercicios que se llama Villa Asunción. De mi mamá que heredé la sensibilidad ante los pobres, y eso se lo agradezco muchísimo a Dios, porque es una de las características del ser de Jesús, del ser cristiano, sensibilidad ante el vulnerable, y se lo agradezco, y la fe, por supuesto. Y de mi papá, la exigencia, una persona muy exigencia, de palabra de honor, y honrado, fiel, muy agradecido con Dios por esos padres que tuve. Gracias.
Bueno, Gracias, Julio. pues, yo sigo, pues mi nombre es Javier Pombo. De mi mamá creo que heredé digamos, ella fue una mujer que tuvo 3 hijos. Se separó cuando, digamos, el mayor de mis hermanos tenía 6 años, el otro 4 y yo tenía 1 año. Entonces realmente quedó con 3 hijos, pues varones, y gracias a su empeño, a su dedicación, a su esfuerzo, pues digamos nos sacó adelante. Tuvimos siempre la fortuna de estar en un muy buen colegio, en buenas universidades, en fin, gracias al empuje y al talento de ella, que inicialmente, bueno, el tema de la educación, ella fue maestra preescolar durante muchos años en el gimnasio femenino, de las primeras, digamos, profesionales en la pedagogía. Ella estudió en la Universidad Pedagógica, pero fue de las primeras, digamos, graduandas de que eso existiera como una carrera, digamos, que se iba a estudiar en un instituto. Entonces, eso, pero ella después, muchos años, fue maestra, pero después tuvo un negocio, una pastelería y digamos que fue medio exitosa en Bogotá y eso pues lo heredé de ella. De mi papá sí debo decir que lo que le aprendí es todo lo que uno no debe hacer en la vida. ¿Sí? Una persona que tuvo todas las oportunidades, pero desafortunadamente cayó en el alcoholismo y eso lo llevó a perder su familia, pues, digamos, unas relaciones muy, muy complejas con sus hijos, sus entornos, digamos, complicados, amigos que no son amigos, en fin, casi que una persona que lo tuvo todo no lo aprovechó para nada y finalmente, digamos, cayó en desgracia, por decirlo de alguna manera. Entonces sí agradezco el saber qué es lo que no se debía hacer y eso sí se lo agradezco a él, que ya falleció, pero digamos fue una vida muy agitada y muy dura, digamos, una vida entre comillas desaprovechada. Eso. Y bueno, hoy en día trabajo en el sector educativo, ya llevo varios años trabajando en educación, trabajo en una fundación que estimula digamos, el papel del maestro, que es la Fundación Compartir, que tenemos ahí varios reconocimientos, varios, digamos, trabajos con el sector de la educación. Y ahí es donde me he desempeñado en los últimos 25 años, siendo abogado de profesión, pero terminé en la educación. Hola, mamá. Sí, así es. Muchas gracias, Javier. Luisa, falta Andrés Matiz. Sí. Andrés, no sé si puedas prender tu cámara un momento. Es que donde estoy, realmente, si prendo la cámara, se me cae la señal. Entonces voy a hacer lo posible, pero si se cae la señal, ya, miramos. Mientras tanto les voy contando, mi nombre es Andrés Matiz. Actualmente soy en una vereda de un pueblo que se llama La Calera. Estoy aproximadamente a 3.300 metros de altura. Y cuando llueve se cae. Y cuando prendo la cámara también. Entonces, a ver, un momentico. Permitir. Buenas, ¿cómo están? ¿Alcanzó a ver? Sí. ¡Wow! ¡Qué envidia! A todos y a todas, mi nombre es Andrés Matiz. Y bueno, ya les comenté, vivo en La Calera. Bueno, yo realmente los que me criaron fueron mis abuelos, entonces de mi abuela aprendí la curiosidad. De hecho, pues gran parte de mi trabajo tiene que ver con investigación en varias partes de Colombia. Tenemos un trabajo que hacemos con comunidades afrodescendientes en Chocó, otra con comunidades indígenas en La Guajira, con toda la parte de protección de los ecosistemas.
Entonces, digamos, que fue la parte importante que aprendí de ella, como ese espíritu a preguntar por qué, todo lo que tiene que ver con investigación. Y de mi abuelo yo creo que aprendí fue a caminar, porque pues en estos sitios en los que trabajamos hay lugares en los que, por ejemplo, para llegar son 2 días para llegar allá. Entonces nos toca viajar en avión, en bus, en lancha por río, en lancha por mar, y entre 6 y 7 horas para llegar a la zona, caminando, perdón, para llegar a la zona donde vamos a trabajar. Entonces creo que eso también fue lo que aprendí de ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Y bienvenido. Qué alegría tenerte aquí. Gracias. Muchas gracias, Andrés, y bueno, y a todos y a todas quienes hacen parte, digamos, de esta experiencia, de haber abierto su corazón en este espacio, de contarnos un poco también de su historia de vida. Y lo que vamos a empezar a encontrar también es que precisamente pues esa historia de vida está ligado con lo que estamos llamando memoria histórica y tradición oral. Entonces, así como la primera indicación que les voy a pedir el favor es que consigan en su casa algunos materiales que tengan para dibujar o pintar o que puedan encontrar a la mano, que les permita plasmar en una hoja de papel algunas cosas, algunos ejercicios que vamos a hacer ahora, marcadores, lo que consigan y tengan a la mano, si quieren, pues en este momento lo pueden traer a la mesa de trabajo para que podamos, digamos, trabajar de una mejor forma. Bueno, mi nombre es Paula, no Amparo, sino que es que estoy desde el Team Stream familiar. Entonces, un rasgo característico, bueno, quizás un rasgo característico de mi mamá es ser creativa. ¿Y cuáles eran las otras preguntas? La idea era conocerte un poquito, que nos cuentes de ti, qué estás haciendo, estás estudiando, estás trabajando. Y sí, un rasgo característico de tu mamá y de tu papá o de algún familiar que tengas muy cercano. Listo. Bueno, comenzar. Bueno, soy psicóloga, estoy estudiando un magíster de psicología comunitaria en la Universidad de Chile. Y bueno, básicamente eso, me mueve la creatividad y me mueve la pasión por el trabajo en comunidades específicamente rurales. Pero bueno, yo creo que uno nunca deja de ser niño y es importante precisamente también retomar un poco esas dinámicas que tenemos nosotros en la infancia de dibujar, de bailar, de disfrutar, porque creo que a veces lo perdemos con ese ideal de la adultez. Importante, bueno, el tema de la escucha activa, que yo creo que pues ya muchos de los que están acá la aplican y es importante pues que nos escuchemos y que precisamente pues demos ese espacio para que se expresen las otras personas, buscar que nuestras intervenciones pues puedan ser también concisas, porque pues la idea es que todos tengan la oportunidad de participar. Hablar desde el yo, eso es muy importante, digamos, el hacernos cargo de nuestras emociones, no decir, no, es que uno piensa que, no, yo pienso, yo digo, yo creo, yo me siento de esta forma. Entonces, un poco que nos apropiemos de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que hacemos. Y creo que ese ejercicio es importante hacerlo para asumir y entendernos también cómo estamos nosotros hablando y actuando frente a los demás. Es un poco esa reflexión. Entonces ahora los dejo en manos de Luisa, quien les dará como la introducción al tema que vamos a trabajar hoy. Nuestro objetivo es reconocer la posibilidad de renombrar un pasado histórico del país desde la tradición oral. Eso significa cómo poder renombrar la historia desde historias que nos contaron nuestros abuelos, nuestros familiares, personas que están muy cercanas a nosotros y que, digamos,
están relacionados en nuestro diario vivir, que tuvieron como un acercamiento, o tuvieron una cercanía y una relación con eventos históricos del país. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque eso nos ayuda a entender cómo se construye la historia y a permitirnos reconectarnos con nuestros ancestros y su legado, cosas que nos dejaron a nosotros, y poder comprometernos con la situación del país en este momento, de acuerdo a ese legado que tenemos. Ese es el objetivo del curso. Entonces le doy la palabra a Camilo para que nos indique cuál es el primer momento y cómo proseguimos en esta sesión. Gracias. Bueno, lo importante es que nosotros manejamos una metodología que es una metodología experiencial, pero digamos que también utilizamos a veces algo de teoría. Pero entonces para este primer momento, lo que voy a hacer es hacerles una pregunta que creo que nos hemos hecho en muchos momentos, pero que también es importante discutirlo y visibilizarlo. Y la pregunta es, ¿por qué creen que es importante la memoria histórica en Colombia? ¿Cuál creen que es ese valor de la memoria histórica? Ya aquí abrimos los micrófonos, ya saben que pueden utilizar la manita o pedir la palabra por el chat, y pues damos paso a sus intervenciones porque ustedes son los y las protagonistas de este espacio. Entonces, ¿quién quiere responder esa pregunta de por qué? Bueno, aquí ya tenemos a Javier. Javier, si quieres, adelante. Listo. Sí, a mí me parece fundamental la memoria histórica, no solamente en los acontecimientos y hechos, digamos, reconocidos históricamente como la independencia, la colonia, en fin, sino en términos, digamos, de funcionarios públicos, incluso gerentes de empresas privadas. Aquí tenemos el complejo de Adán, es decir, aquí se hacen las cosas es a partir del momento en que yo ocupo el cargo, ¿sí? Porque antes nada de lo que se hizo sirvió, no funcionó, y eso lo vemos, digamos, en las administraciones de nuestros alcaldes, ¿sí? Ahora sí, es que ahora sí va a haber Transmilenio, es que ahora sí va a haber seguridad, es que ahora sí va a haber empleo, es que ahora, ¿sí? Y ese complejo, digamos, es la falta de reconocimiento y de conocimiento de esa memoria histórica, de esos proyectos, de esos programas, de esas circunstancias, digamos, que se vienen trabajando de muchos años atrás, ¿sí? Y que de alguna manera, en la medida en que no pensamos a largo plazo, pues estamos como estamos. De hecho, la misión de Sabios, que se congregó y que entró el documento en el 2019, plantea que Colombia debería tener un reto, un desafío a muy largo plazo, así sea casi que imposible realizar en este momento, ¿sí? Y ellos ponen de ejemplo el viaje a la luna, ¿no? En Estados Unidos, o el genoma humano. Hace 30 años nadie creía que era posible establecer el genoma humano, y digamos en Estados Unidos dijeron, bueno, en 30 años vamos a desarrollar el genoma humano. Y para eso se congregaron universidades, científicos, hubo recursos, hasta que finalmente lograron el mapa genético. Entonces aquí, en la medida en que no tenemos memoria para nada, ¿sí? De alguna manera se pierden los avances que podrían posibilitar proyectos a largo plazo. Entonces me parece que la memoria histórica es vital que la revivamos, que la conozcamos y que de alguna manera pues también nos contemos las cosas, digamos, las verdades como son, ¿no? Y si algo estuvo mal, pues hay que reconocerlo y hay que replantearlo y hay que seguir adelante. Pero me parece que aquí nos falta mucho eso, ¿no? De conocer la historia en general para poder adelantar pasos hacia el futuro. Muchas gracias, Javier. Muy, muy amable por tu compartir. Gracias por tu intervención. Muy importante lo que compartes precisamente porque pues mencionas que precisamente la memoria histórica sirve también para pensar que no nos estamos inventando la rueda, que ya hay gente que ha hecho
otros procesos similares. Digamos que también saber que si que buscamos y conocemos como que la historia, también vamos a lograr que esos hechos de los cuales no queremos que se repitan, pues tenemos un antecedente. También como que no echar a la caneca los esfuerzos que han hecho otros en el pasado. Va muy por esa línea la intervención de Javier, y bueno, y te agradezco ese aporte. Queremos seguir construyendo este concepto o esta discusión con las opiniones también de las otras personas que están en este grupo. ¿Quién más se anima a responder por qué es importante la memoria histórica en Colombia? Sí, yo concuerdo mucho con lo que decía Javier, y creo que es el escenario para reconocer lo que ha pasado, cómo ha pasado, por qué ha pasado, también desde la voz desde diferentes actores, ¿no? Porque ustedes lo pueden ver de una manera, yo de otra manera, pero conversando co-construimos esa historia, ¿no? Y también a partir de ello ver qué se puede aprender de todo esto, que es un poco lo que decía Camilo hace un rato. Muy interesante la pregunta. Es una pregunta muy de fondo, porque uno la puede contestar de muchísimas maneras, ¿no? Por ejemplo, a nivel de nuestra familia, hay una frase que dice: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y entonces empecemos por lo más íntimo, ¿no? La herencia, ¿no? La herencia que nosotros tenemos no solamente es biológica, es una herencia psicológica y es una herencia social. Y han hecho muchos estudios de generaciones anteriores a la de uno, que uno vuelve a repetir. Por ejemplo, lo que nos contó Camilo, ¿no? Fíjate, interesantísimo. Él es educador, estudió abogacía, pero en ese momento es educador, como la mamá. Yo soy músico, porque mi mamá es música, ¿eh? Y tengo a todos mis sobrinos que tocan música. Bueno, entonces eso se puede considerar a nivel privado e interno. Lo mismo a nivel político, que parece que por allí va la pregunta, ¿no? Es conocer la historia de Colombia. Tremendo. La forma como yo recibí el país hace 75 años era godos contra liberales, liberales contra godos. Y ahora es izquierda con derecha y la derecha contra la izquierda, ¿no es cierto? Luego, todas las relaciones que ha habido de Colombia con los países, con los imperios, ¿no? También se va repitiendo la historia, y lo que dijo Camilo, estoy de acuerdo, ¿no? Cada líder nuestro quiere ser un líder que no conoce la historia por querer hacer sus reconocimientos. Y entonces estamos como estamos por no respetar la historia. Eso es todo. Muchas gracias, Julio, por tu intervención. Pues tú mencionas también que hay una historia política que también nos ha marcado como personas, y ha marcado la historia de este país, que a veces ha cambiado de nombres, pero se sigue traduciendo en violencia, que bueno, que en un momento hablábamos de liberales y conservadores, en otro momento de izquierda, derecha, pero que finalmente pues lo que ha generado es que en este país continúe la violencia. Entonces, ¿quién quiere también de pronto hacer su intervención? Quizás me faltó un poquito dado el estudio que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, ya a nivel bíblico, en muchísimas cosas estamos repitiendo lo de la historia del antiguo pueblo de Israel, los famosos ídolos, ¿no? Las famosas distracciones. Y entonces uno cuando lee, pues ese es el trabajo mío, ¿no? A nivel de celebraciones, etcétera. Entonces uno va leyendo el Antiguo Testamento y uno dice exactamente lo que está pasando ahora, ¿no? O sea que eso también tiene su historia, diríamos, de cultura espiritual o de religiones, etcétera. Muchas gracias, Julio. Bueno, también decirte, Julio, que ahorita te estabas refiriendo a lo que había mencionado Javier. Pero sí, de acuerdo, la historia a veces suele ser cíclica, y nosotros pensamos que, bueno, porque ya ocurrió no se va a repetir, pero solemos muchas veces cometer los mismos errores, ¿no? Históricos. Entonces creo que eso también es una reflexión muy interesante también. Pero bueno, yo quisiera solo agregar que recorrer la historia de una persona, de una familia o de un grupo humano también nos permite como reconocer las dos caras de la moneda, ¿no? Cuando miramos hacia atrás
nos vemos obligados como a tratar de completar el cuadro. Y eso me parece importante porque a veces vamos caminando por la vida y pues hacemos cosas, pero cuando paramos y recuperamos un momento de la historia, hacemos memoria, nos vemos obligados como a tratar de completar el cuadro y eso nos permite ser más justos en una apreciación, tener un poquitico más, mejorar la comprensión que tenemos de cualquier fenómeno o de un momento. Entonces, por eso me parece importante. Y lo que tú mencionas también es súper importante porque precisamente hace falta tener una educación en memoria histórica para que podamos ver el cuadro, puede no ser completo, pero sí ver más piezas de ese rompecabezas. Y entender que, bueno, que se construye esa historia, pero se construye alrededor de muchas subjetividades, ¿no? Que puede ser que no haya una sola historia porque digamos, no es lo mismo la historia que han contado las víctimas a la que han contado los victimarios, quienes han contado los vencedores de las guerras o los vencidos. Entonces creo que también hay diferentes ópticas de esa historia, pero que sí es importante para uno tener un mejor juicio de valor, como mencionas, tener un panorama mucho más amplio, en vez de juzgar o tener como un prejuicio a priori. Entonces, Luisa, ¿querías mencionar algo? Sí, quería complementar un poquito la idea de Nidia, que me parece maravillosa porque ella está hablando de la continuidad de un legado, ¿no? De poder completar ese legado que hay, no solamente históricamente, sino familiar. Y es una cosa que vamos a ir profundizando poco a poco en este taller. Y entonces, muchísimas gracias porque es una apertura muy importante en este momento para poder proseguir con nuestras actividades. Gracias, Nidia, y gracias a todos por sus intervenciones. Comentar era que hay una caricatura de Kino en la que está un niño preguntándole al abuelo. El abuelo le dice, no, en este libro están quiénes son los mayas, en este libro están quiénes son los aztecas, en este libro están quiénes son los galos, y sigue así. Y el nieto le pregunta, abuelo, ¿y nosotros quiénes somos? La siguiente viñeta sale el niño con la mamá le pregunta, ¿dónde está tu abuelo? El niño responde llorando en la biblioteca. Entonces creo que el tema de memoria es precisamente ese, es llegar, conocernos, saber lo que nos pasó. Como ustedes dijeron, el tema de la memoria es netamente subjetiva, que bien pues empieza a hablarse de memoria histórica ya en los marcos de conflicto, después de cuando en España, por ejemplo, lo de Franco, entonces empezamos a ver todo este contexto, y la idea es narrar historias que nos permitan conocer aquella verdad que vivió cada persona, de pronto cada actor o cada víctima del conflicto. Esto creo que es bastante importante y más que para el tema de no repetición, que sería lo ideal, pero pues creo que la historia desafortunadamente a veces nos ha mostrado que es cíclica, pero sí es tener como las herramientas de conocer, de entender e incluso de perdonar. Era solamente eso. Excelente, muchas gracias Andrés por tu intervención. Importante lo que menciona Andrés depende de quién nos cuente esa historia, que precisamente teniendo en cuenta el apellido de Andrés, qué matiz le está dando a esa historia y precisamente pues ese enfoque va a mostrarnos una parte de la realidad, pero no es la realidad completa. Finalmente esa historia se cuenta desde diferentes ópticas y es súper interesante lo que mencionaba sobre el tema del franquismo, que nos da la explicación de por qué, digamos, todavía en España hay una monarquía, porque persiste una monarquía después, en pleno siglo XXI hay una monarquía en España o en Inglaterra, y el franquismo es una explicación de eso, y muchas de las personas, de los habitantes de España todavía reclaman de por qué hay calles en honor al franquismo. Y se cuestiona por qué muchos de los símbolos patrios responden a unas cosas de identidades que no reflejan la identidad actual del país, que es un país que finalmente también es muy diverso en identidades y como tal el Estado español puede ser que no la represente. Y bueno, y también cuál es la identidad de nosotros.
de dónde viene la concepción, cómo nos concebimos nosotros a nosotros mismos desde nuestra historia. ¿Cuál es el imaginario que tenemos? Sobre todo cuando mencionamos, digamos, la palabra indio. La palabra indio la decimos como una palabra despectiva o la palabra indígena. Y es ver cómo nos reconocemos a nosotros mismos desde nuestras raíces. Y cómo muchas veces también fomentamos también una división a partir de esos calificativos. Entonces es un poco pensarnos cómo nos estamos leyendo como colombianos, cómo nos estamos comprendiendo y cómo nos vemos a futuro como colombianos y cómo nos estamos proyectando ante los demás. Entonces, parte, digamos, de hablar de esta historia. Viviana, ¿querías hablar? No, pues me parece, para complementar un poco lo que ustedes estaban diciendo, y hay un ejercicio que se ha hecho en América Latina que es muy bonito, que es el tema de tejer. Considero que sí, efectivamente la memoria no solamente es historia, sino es también tejer vida, ¿no? Y ha sido una práctica bastante interesante para precisamente rescatar lo que los hechos que se han realizado en el marco del conflicto armado y de cierta manera recuperar la memoria para sanar, ¿no? Cuando tú recuperas también tienes algunos elementos para poder evaluar o incluso mirar cómo se puede continuar. Y pues sí, efectivamente lo del franquismo me impresiona, pero no solamente porque en las calles simboliza el momento histórico de un país que fue terrible, sino que culturalmente para algunos también está borrado, y las nuevas generaciones sí hay un vacío enorme y hay una reclamación de cómo fue posible que se hubiese borrado la memoria y que para ellos no tenga la posibilidad ni siquiera de recuperarla. Prohibir hablar de la historia a una sociedad, yo creo que es lo peor que le puede pasar. Muchas gracias. Lo importante, sí, de develar esa historia, muy importante el aporte que tú brindas, y bueno, y teniendo en cuenta las diferentes perspectivas, como lo hemos mencionado. Entonces, vamos a avanzar con un segundo momento. Vamos a mostrarles un video que habla como de momentos relevantes en la historia de Colombia. Vamos a centrarnos un poco en nuestro país y precisamente pues allí vamos a pedirles que mientras les mostremos en este video puedan con los materiales que les pedimos, de hojas, de marcadores, con el bolígrafo, con lo que tengan a la mano, hacer unos mapas mentales. Ya digamos, Luisa les va a mostrar qué es un mapa mental cuando terminemos el video. Y precisamente importante que empiecen como a pensar en estos eventos que va a pasar en el video, pero como tratando de recordar que han escuchado a sus familiares que vivieron estos hechos. Este mapa mental, la idea es que ahorita los presentemos en un breve momento, pero entonces por ahora vayan pensando, como remembrando todo lo que les evoque este video, de lo que les han dicho sus familiares, de lo que ocurrió en estas épocas en específico. Listo. Entonces, les voy a contar qué es un mapa mental. Un mapa mental es estructurar una idea principal. ¿Cómo la vamos a estructurar? Les voy a poner aquí para que ustedes vean. Esta es la idea principal. El mapa mental siempre tiene una idea principal y unas ideas secundarias. Ustedes ven las ideas secundarias. ¿Qué pasa? ¿Cuál es como la característica de un mapa mental? La característica de un mapa mental es que se ramifica y nunca acaba. La idea es seguir ramificando y seguir ramificando. Cuando el cerebro ve una idea, digamos, truncada o no ve la posibilidad de seguir avanzando, por ejemplo, yo les pongo este ejemplo. Bueno, digamos que aquí creatividad se para aquí y no sigue, porque pone aquí creatividad, entonces no sigue y lo que hace la mente es que se estanca y no puede seguir.
La idea del mapa mental es que se ramifique esa idea principal con emociones, con experiencias, con lo que ustedes quieran. Les voy a poner otro ejemplo. Este es otro ejemplo de mapa mental. Entonces, si ven ustedes aquí, esta es la idea principal y aquí se ramifican las ideas secundarias. Otra idea, otra idea, otra idea. Y luego esto se va ramificando también. Entonces, si ven que aquí se sigue ramificando, se sigue ramificando. ¿Qué es importante del mapa mental? Que lo que vayamos a escribir lo hagamos encima de la ramificación, así como lo ven acá. ¿Para qué? Para que la mente pueda seguir y seguir y seguir, como abordando lo mismo y lo mismo y lo mismo. No vamos a tener muchísimo tiempo para profundizar en una idea muy específica, pero la idea es que ustedes lo hagan con dibujos, pintando, y que si luego tienen la posibilidad de seguirlo ramificando, sería maravilloso que lo pudieran hacer. Pero por ahora, pues la idea es que lo puedan pensar de esa manera. Listo, yo creo que ahora sí podemos ver el video, Cami. Ahí va. 1945 y 1965, Colombia vivió una verdadera muestra de sangre que marcó el futuro del país, la violencia bipartidista, guerra entre dos partidos políticos, los cuales reñían por el poder para así dirigir y buscar el bien para sus ciudadanos. Esta oleada de terror causó violencia, caos, corrupción, inseguridad, cobardía, miseria. Oyen los primeros gritos, los primeros clamores de venganza. Juan Roa Sierra es golpeado brutalmente hasta la muerte. Sin vida y casi desnudo, comienza a ser arrastrado por la carrera séptima de la iglesia de San Francisco. 13 de junio de 1953. El presidente Laureano Gómez es derrocado por un golpe militar que lleva a la jefatura del Estado al teniente general Gustavo Rojas Pinilla. El nuevo mandatario encuentra al país sumido en el terror de la violencia y al borde de una crisis social y política sin precedentes. 16 años de coalición en lo que conocemos como el Frente Nacional y 4 periodos presidenciales hacen de este momento político uno de los más importantes en la historia de nuestro país. Nació una variante de insurgencia guerrillera. Los enfrentamientos con las organizaciones campesinas impulsaron los grupos guerrilleros rurales, quienes ante la ofensiva decidieron convertir su lucha en acciones permanentes. Así surgen, por ejemplo, las FARC, después de la toma militar de Marquetalia en el primer semestre de 1964. Otros grupos insurgentes nacieron bajo la inspiración de la Revolución Cubana y la lucha estudiantil. En 1965 nace el ELN, de inspiración castrista, y cuyo fortalecimiento ideológico lo dio en ese entonces el cura Camilo Torres. Entre 1964 y 65 se crea el Ejército Popular de Liberación, producto de una división interna del comunismo criollo. Explotó el volcán y se vino todo, se desbordó el río con barro y todo, y se llevó todo Armedo. Unas 5.000 personas quedaron heridas y otras, como la niña Omaira Sánchez, símbolo mundial de la tragedia, no lograron salir del lodo. Y en este momento él va entrando a la plaza de Soacha en un carro destapado y pues como ven ustedes, todo el mundo lo estaba tocando, lo quería coger. Nosotros en este momento vamos, sí, está pasando, yo dejo pasar una persona ahí, paso, mire, ponga cuidado, en este momento cuando él levanta las manos, ahí escucharon los tiros, mira, todo el mundo al piso, ahí cayó el otro galán, mírenlo, allá está. Leo mira la planificación con la portada de Leonel por el esférico, 3/4 de campo, arranca con todo el bendito Fajardo, 47 minutos, 2 de adición, el bendito Fajardo, llegando con el tiro, atrás el pie, por la posición, pica la pelota, arranca con balón dominable, llegando sobre la izquierda, muy bien para Rincón con el bendito, entregando para el pie, muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia.
y haber facilitado que el pueblo colombiano se pudiera expresar el próximo 27 de mayo ordenando plebiscitariamente una Asamblea Nacional. Los paramilitares es la clara demostración que entre el Estado tradicional y la delincuencia hay un silencioso pacto. La agricultura se acabó porque el agro está acabado. Pues que quiten el agro y dejen la cultura. ¡Lo vamos a ver! No quiero hacer referencia ninguna al escandalito ese de esta semana que han armado estos neomoralistas de los noticieros haciendo alusión a lo de los cheques y las financiaciones de campañas. ¿De dónde acá se ha visto que se le haga un escándalo a eso? Si así funciona nuestra democracia. Ya, pero entonces porque dicen que ustedes son tan malos, que ustedes son unos hijos de puta, no digan palabras, ¿no? Se me rompe el oído. ¡Ay, sí! Mucho cuidado. Tan puro que resultó usted. En un momento les tendremos las mejores entrevistas de Heriberto de la Calle. Y hasta aquí los deportes. País de mierda. $6.270.730 votos. No, 6.328.501 votos. El sí está con el 49.77% y el no con el 50%. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Entonces ya pudimos ver este corto video con algunos fragmentos que seleccionamos. Obviamente pues la historia colombiana se compone de muchos más momentos emblemáticos, pero bueno, fue precisamente por dar algún referente. Ahora pues precisamente los invitamos a que realicen su mapa mental. Pues ya Luisa les dará como las indicaciones del tiempo que tienen y bueno, y de las como de las diferentes herramientas de las cuales pueden pegarse para poder realizarlo. Listo. ¿Por qué queremos hacer un mapa mental? Es una herramienta para nosotros para entender cómo poder profundizar en algún evento que hayamos, que nos haya llamado la atención o que hayamos tenido alguna relación de acuerdo a nuestros familiares. Entonces, nuestro mapa mental, pues la idea es escoger algunos eventos que hayan afectado, digámoslo, como a nuestra familia, tanto positiva como negativamente, y va a haber unas preguntas orientadoras para que podamos presentar nuestro mapa mental. Entonces, en primera medida, lo que vamos a presentar en el mapa mental es lo que consideramos relevante de lo que hemos escuchado de mis familiares que vivieron o conocieron o tuvieron algún encuentro con estos eventos emblemáticos de Colombia. Y cómo yo me relaciono con estos hechos de acuerdo a eso que he oído de mis familiares. Entonces la presentación se va a realizar con varias preguntas. Una es de qué eventos voy a hablar, cómo mi familia estuvo afectada positiva o negativamente por este hecho y cómo yo me relaciono con este hecho. Y para que terminen su mapa mental, lo hagan muy bonito, esos eventos, y no los puedan presentar, les vamos a dar 10 minutos para que ustedes tengan como el espacio de preguntarse, de mirar un poquito cuál es esa tradición oral que ustedes tienen. Y vamos a ir una musiquita para ponerles el ambiente más tranquilo. Sabemos que son eventos que pueden ser muy fuertes. Entonces, pues los invitamos a que compartan como desde verdad el corazón y desde eso que conocen de la familia, de su familia, aquello que vivieron. Entonces, Camilo, ¿será que puedes poner, por favor, la música? Vale. Perfecto. ¿Podrías dejar las preguntas en el chat, porfa? Claro, es una invitación. Si tú quieres presentarlo de otra manera, también puede ser. Es un poquito cuál es el evento de lo que mis familiares estuvieron en relación, que me han contado,
pero todo como lo más cercano que conozcamos, nuestro contexto más cercano. Sin embargo, si quieren las preguntas para la presentación, con muchísimo gusto se las pongo. Ya les puse las preguntas en el chat también y voy a ponerles la música para que los acompañe durante este momento. Entonces, yo creo que vamos avanzando entonces con el siguiente momento. Y pues en este momento vamos a precisamente a buscar quién se anima a hacer la presentación de este espacio. Vamos a darles un minutico más para que terminen los detalles, o si alguien ya siente que lo tiene listo y lo quiere ir mostrando, le daremos el espacio. Sí. Javier. Bueno, se ve. Bueno, entonces si ustedes miran los colores, esa es Colombia, ¿no? Amarillo, azul y rojo, los que están como, digamos, resaltados, los que están como marcando un cuadro. Entonces, en el primer punto, pues la palabra central es el bipartidismo, ¿sí? Donde hay conservadores, hay liberales, y ellos son, digamos, ese bipartidismo es el generador de la violencia, de los magnicidios, que es parte de la violencia, y de los movimientos sociales, ¿no? Cuando veíamos la séptima papeleta, todo lo de incluso la paz misma, ¿no? La firma de la paz, ahí no la representa, todo eso está en rojo, fíjense, ¿no? Todo ese movimiento bipartidista, todo eso está en rojo, que es sangre, ¿no? Luego vienen como dos temas que me parecen cruciales para el país, que es la paz, ahí la paloma de la paz, y de alguna manera la solidaridad que tienen los colombianos para enfrentar las tragedias naturales. Eso lo pongo en, digamos, en azul, ¿no? La paz con la solidaridad frente a esos desastres naturales. Y todo eso lo enmarco dentro de un término que se llama educación, que yo creo que en la medida en que la educación en Colombia es de mala calidad, como lo dicen pues todos los estudios y todas las pruebas nacionales e internacionales, pues de alguna manera, si queremos transformar el país en términos de la inequidad, pues la mejor herramienta que tenemos es brindar una educación de calidad. En la medida que la educación es buena, hay movilidad social, ¿sí? Ascendiente. Es decir, si nosotros educamos muy bien a los estratos 1, 2, incluso 3 y 4, pues hay movilidad social. La movilidad social entendida como que mejoran su calidad de vida, sus estándares de vida, y eso, digamos, está demostrado que la educación lo permite. En Colombia, desafortunadamente, en un reciente estudio que hicieron en la Universidad de los Andes, la movilidad social en términos de lo que favorece al sector educativo es casi que nula. Es decir, un niño que está en estrato 1 se mantiene en estrato 1, a pesar de que sea bachiller, porque la educación que recibe pues no le permite, digamos, aspirar a una educación superior o a otro tipo de condiciones o a mejor empleabilidad, pues dado que no tiene las competencias. Entonces el video me pareció muy ilustrativo y aquí traté, digamos, en este medio semimapa mental, recoger como lo que más me llama la atención y de alguna manera pues no solamente quedarme en el problema, sino en la solución, que sería educación de calidad. Sí, te agradezco muchísimo, Javier, te agradecemos muchísimo porque es tu visión y es bastante amplia y tienes mucha apertura en cómo estás viendo tú la historia y qué es lo que, digamos, qué es lo que te parece más importante resaltar de esa historia, que es la parte de la educación. Y me gustaría hacerte unas preguntas con respecto a tu mapa, como sí, para que podamos abordar un poquitico más como esa relación que tú tienes familiar con ese mapa, y es cómo tu familia estuvo afectada negativa o positivamente por estos hechos que nos cuentas, y tú cómo te relacionas con estos hechos. Ya nos has contado que
que el tema de la educación ha sido muy importante en tu familia, entonces nos gustaría como un poquito ir un poquito más al fondo de qué pasó en tu familia, de cómo fue, cómo estuvo influenciada, digámoslo así, o cómo le afectaron estos hechos, estos eventos históricos de Colombia a tu familia. Pues mira, Gracias. curioso, sí, con relación a eso, mi familia materna es de la costa, son cartageneros. Y mi abuelo materno, que a quien no tuve oportunidad de conocerlo, fue alcalde de Bogotá. Imagínate un cartagenero, ¿sí?, que lo nombran alcalde de Bogotá. Pero lo curioso es que quien lo pone de alcalde de Bogotá es nada más ni nada menos que Rojas Pinilla. ¿Y por qué lo pone de alcalde? Porque mi abuelo, que era, digamos, el papá de él, era un hacendado allá en la zona de Montes de María, que es una de las zonas más violentas del país, ¿sí? Ellos tenían unas haciendas por esa zona. Y entonces él manda a su hijo, que es mi abuelo, a estudiar al exterior. Y mi abuelo llega en Estados Unidos, en Yale, básicamente en la Universidad de Yale. Él se especializa en algo que era totalmente novedoso para el país, y es la salubridad pública. Imagínate, mira la coincidencia, ¿no? Y hoy en día el coronavirus, todo eso que es pura salubridad pública. Entonces él llega y llega a Cartagena, que había muchos problemas de salubridad pública, y pues hace una buena gestión allá, empieza como a proponer cosas, se lo traen para Bogotá como secretario de salud. Entonces, estando de secretario de salud de Bogotá, pues viene todo lo de Rojas Pinilla, y Rojas Pinilla lo pone de alcalde de Bogotá, ¿sí? Entonces eso obviamente pues cambió mucho mi familia, pero yo diría que positivamente, ¿es? Porque él se viene con su familia a Bogotá y de alguna forma pues se radican en Bogotá, pero él muere muy joven, o sea, él sale de la alcaldía y prácticamente él muere como en el año 58, algo tal vez, o antes, ¿sí? Entonces prácticamente muere joven, pero deja como ese legado, ¿no? Entonces la visión, digamos, en mi familia de Rojas Pinilla, ¿sí?, es magnífica. Y cuando tú miras los logros de Rojas Pinilla en Bogotá, él fue el precursor de la calle 26, fue el precursor del Parque La Florida, fue el precursor, es decir, cuando yo miro digamos, lo que mi familia ha recogido de la gestión de Rojas Pinilla en Bogotá, en la cual mi abuelo fue partícipe como alcalde, pues uno mira que digamos, tenían una concepción, digamos, de desarrollo frente a la ciudad. Y curiosamente hay un discurso de él que está grabado, que está en la Radiodifusora Nacional, donde mi abuelo rinde cuentas al gobierno de su gestión, y cuando uno escucha ese discurso, ¿sí?, es increíble, porque ese discurso lo hubieran podido haber hecho ayer. Los mismos problemas digamos, de violencia, de educación, de movilidad, es decir, los problemas son los mismos. Pareciera que en 50 años Bogotá no ha salido de la misma situación en que se ha encontrado de tiempo atrás. Entonces, pues mira que la influencia es bastante grande, y en esa medida, pues, si, digamos, mi familia en ese sentido, pues se afectó positivamente. Pero pues también obviamente en lo que tiene que ver con Montes de María y las haciendas que tenían, pues todo eso se perdió precisamente por una reforma agraria que hubo cuando Carlos Lleras, y de alguna manera todos esos bienes, digamos, se le entregaron a las comunidades, no porque eso esté mal, sino porque esas entregas no tuvieron ningún respaldo, digamos, de trabajo social, de desarrollo, de alguna manera de formación comunitaria. Y pues vemos que Montes de María, San Juan Nepomuceno y toda esa zona, pues desafortunadamente es uno de los sitios de mayor violencia. Entonces, pues es muy triste. Yo tuve oportunidad de ir a San Juan Nepomuceno, he estado varias veces. De hecho, hay un monumento
a mi bisabuelo, ¿sí? Ahí en la plaza principal de San Juan Nepomuceno. Y ahí pues de alguna manera eso era un pueblo muy reconocido porque había gente muy, digamos, muy capaz, los Bustillo, y digamos, había, digamos, ciertas familias como de mucho reconocimiento en la región, porque eran familias que ocupaban como puestos destacados a nivel nacional. Entonces era un pueblo de empuje, digamos, como lo llaman en la costa, y desafortunadamente pues eso se volvió nada, eso, la violencia prácticamente acabó con, digamos, con el desarrollo de esas tierras, que además son tierras muy fértiles, muy productivas. Entonces duele, digamos, es una historia dolorosa, ¿no? Porque algo que hubiera podido salir muy bien, ¿sí? De haber hecho unas entregas de tierras empoderando al campesino, llevándolo a, digamos, a unas zonas de una excelente tierra de producción, pues desencadenó fue en una violencia de todos los grupos, de los paras, los guerrillas, el mismo ejército, es decir, es muy triste. Entonces sí hay una fuerte afectación en ese sentido a nivel familiar. Muchas gracias, Javier, por tu presentación muy valiosa, y pues también muestra cómo ese vínculo de nuestros ancestros está ligado a la historia que estamos viviendo cada día de una u otra manera. Vamos a seguir dando la palabra para que otras personas vayan presentando también sus mapas mentales. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ah, listo. Bueno, yo sí lo sitúo como muy experiencial. Lo sitúo en mi familia materna. Mi familia materna es del Tolima, de un municipio que se llama Rovira. Y bueno, lo quise hacer como en árbol, por decirlo así, como también hablando de el dolor de los ancestros. Y bueno, lo situé como en las historias que me cuenta mi abuela materna, de los tiempos de la violencia bipartidista, donde pues ella nos contaba que había una guerra pues súper fuerte, unas matanzas súper fuertes en el tema de conservadores y liberales, donde ellos vivían era como una zona como semiurbana, pero contaban que en las zonas rurales la gente tenía que emigrar, la gente tenía que viajar como si fueran trasteos, o sea, los camiones de trasteos escondidos. También contaba que perdió muchos amigos, muchos familiares, digamos que fue un tiempo de mucha muerte, y también como que eso trata de mostrar como las flores, no, las hojas como sangrando. Esa fue como la primera parte. Y la segunda parte la quise relacionar con algo un poco que yo más viví, y también fue en el mismo municipio, la muerte de un tío en el 2015. Él trabajaba con el café y fue asesinado. Realmente no se sabe como muy bien la relación, pero se asocia como a que fue un tema como de narcotráfico. Y pues bueno, eso generó mucho dolor, miedo, tristeza, incertidumbre en la familia. Muchas gracias, Paula, por mostrarnos tu mapa mental. Seguimos encontrando esos vínculos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de sus historias particulares con la política del país, con la vida social, y mostrar que todo ese trabajo que ellos han hecho, toda la labor que ellos han desempeñado, finalmente es el resultado de nuestra vida, ¿no? Entonces, saber que nosotros llevamos en nuestra espalda esa carga de nuestros ancestros es bien interesante verlo. Quisiéramos ver otros mapas mentales. ¿Quién más se anima a mostrarlos y a compartirlo y a exponerlo aquí con todo el grupo? Pilar, adelante. Gracias. Yo no soy de las que pueda presentar, porque yo soy de otra generación que es muy diferente a la de ustedes, entonces a mí me toca mostrarlo en la camarita, pero les voy a explicar, no tiene nada de extraño. Yo cogí todas estas historias que pasaron ustedes, de alguna manera yo las he vivido.
Las he vivido por las historias de mi familia, de mis familiares, y las he vivido o las hemos vivido en carne propia. Para mí, yo lo que puse que me llama mucho la atención es que siempre hemos vivido historias de polarización. Si no son los liberales y los conservadores, entonces es la violencia por la guerrilla y los buenos, siempre somos los buenos, los malos, los buenos, los malos, y todo tratamos de ponerlo en esos términos. Y eso a mí como que me duele y me angustia mucho. Pero en mi familia pues se vivieron dos cosas, que fue el Palacio de Justicia, y murió el esposo de una prima de mi papá, y a los 6 meses fue Armero, y nosotros teníamos una finca cerca a Armero, entre Mariquita y Armero. Y de alguna manera la tragedia de Armero borró los buenos y los malos del Palacio de Justicia, el M-19 y los magistrados, ¿sí? Entonces, para unos, ¿cuáles eran los buenos y cuáles eran los malos? Mientras que en Armero la naturaleza fue, digamos, la mala, entonces eso ya no contó, sino ver la solidaridad, ver la preocupación de la familia por, de alguna manera, ayudar a la gente que quedó muy mal y que tenían relación con nosotros. Por ejemplo, mi papá quería ponerle luz a la casa y había hecho como un contrato, había estado hablando con un señor Montoya. Y el señor Montoya se supone desapareció porque él estaba cerca al río Lagunilla, entonces él se supone que... Y el señor Montoya llamó como 8 días después a decir que estaba sin nada y que había aparecido y que le daba mucha pena no haberse contactado con mi papá. Y mi papá le consiguió él decía, no puedo hacer el trabajo porque no tengo herramientas para hacerlo. Y mi papá se consiguió todas las herramientas, todo lo que se necesitara, y dijo, ese trabajo hay que dárselo al señor Montoya, porque el señor Montoya tiene que vivir y tiene que sobrevivir y tiene que mirar qué va a hacer con su familia. Y así con muchas otras familias donde se muestra que cómo lograr, y es un trabajo que yo vengo de alguna manera haciendo, cómo lograr romper con esas polarizaciones tan complicadas en las que hemos vivido todo el tiempo en Colombia. Yo me imagino que en muchas partes del mundo también se ven esas polarizaciones, pero cómo romper con eso. Y estoy de acuerdo que la única manera es empezar a educar, y la educación tiene que ser una educación distinta, donde de verdad trabajemos a partir de los valores, de las virtudes o de diferentes cosas, del compartir con el otro y del preocuparme por el otro. Gracias. Muchas gracias, Pilar, por tu intervención. Y importante que coincides con el punto que también tocaba Javier de la importancia de la educación como una forma también de que la sociedad avance y no cometa los mismos errores. Entonces creo que esto es importante, y no solo una educación en las ciencias básicas y en lo que se aprende en el colegio, sino también una educación para la paz, una educación para la convivencia. Creo que es un tema que es muy importante para dar como esas rupturas o dar esos giros históricos que necesita el país para pasar, digamos, toda esta polarización que también tú mencionas, que es una constante en nuestra historia. ¿Quién más se anima para...? Yo quiero también complementar un poco lo que decías tú, Camilo, y agradecerle a Pilar por esa intervención. Me parece fundamental lo que dice Pilar en el sentido de volver a nombrarnos, y esa es como la labor ahorita de la educación, comenzar a nombrarnos desde otro punto de vista, desde la empatía, desde el reconocimiento de los otros, sin
sin generar más polarización o sin reproducir esos distanciamientos con los otros seres humanos. Entonces me parece muy, muy valiosa tu intervención y te agradezco mucho, Pilar. Gracias. Pasemos a la intervención de Julio, quien nos mostrará su mapa mental. Y pues igual es un tema voluntario, si quieren presentarlo, o si no, pues, y también disfrutar de las intervenciones de quienes están acá. Entonces, adelante, Julio, tienes la palabra. Bueno, entonces, antes de presentarles el mapa mental, un reconocimiento a ese resumen que hicieron de las 16, son 16 actividades, o no actividades, sino situaciones históricas que nos han sucedido a nosotros. Y yo nací en el año 1945, o sea que yo soy testigo de todo lo que está allí, ¿bien? Es como un reconocimiento positivo a lo que ustedes hicieron y al resumen tan fantástico que hicieron, ¿bien? Segundo, también sugiero, si vuelven a presentar esto, aspectos también positivos que ha habido, esfuerzos positivos que ha habido, ¿bien? Por ejemplo, lo del Frente Nacional, pues unos dicen una cosa, otros dicen otra, y en este momento pues no es el lugar para ver los más y los menos del Frente Nacional, ¿no? Luego la crisis también, y ahí ya hablo pues como persona que ha sufrido esto, ¿no? Todo lo que pasó, la revolución de Cuba, la entrada de Fidel Castro con Cienfuegos y con el Che Guevara. Nosotros, yo tenía por allí que unos 25 años más o menos, éramos de esa línea. Y la iglesia nuestra, la iglesia católica, acuérdense de Golconda, de toda una línea que llamaban disque de izquierda, y aún en la Compañía de Jesús, una fuerte presentación sobre la fe y la justicia. Tanto es así que cuando nosotros trabajamos, tenemos esos dos valores, ¿no? La verdadera fe tiene que llevar a la justicia, la verdadera paz tiene que llevar a la justicia. Y son aportes que no llegan, ¿no? Es decir, que se quedan un poquito, que uno hace todo el esfuerzo. Después yo tenía 13 años en Medellín, cuando llegó toda una peregrinación de España después del Frente Nacional, eso fue después de Rojas Pinilla, o estaba Rojas Pinilla, en donde hubo una gran predicación desde Cartagena hasta Pasto, de jesuitas que venían, y sacerdotes de todo el clero, sobre la paz, y hubo una peregrinación realmente extraordinaria. Y me acuerdo, 13 años, yo estaba en la Catedral de Medellín, supremamente lleno. Y decía el padre Welling, que tenía un verbo realmente extraordinario, decía: industriales de Medellín, si ustedes no son justos con sus obreros, ese dinero que ustedes tienen se los van a quitar a la fuerza. Pero así, y lo repetía, no hicieron caso, sordos. Luego, 1978, llegó Pablo VI, y lo mismo en la plaza, pero somos sordos ante las sugerencias de salida. Ya nos tocó a nosotros, Juan Pablo II, en el 2017, yo tengo los discursos de Juan Pablo II, ¿no es cierto? En donde nosotros no oímos absolutamente nada. Bueno, hasta aquí la introducción. Y entonces, yo estoy sudando la camiseta, ¿no? Sobre la paz. Yo que he colocado, este es mi dibujo, no lo tengo en pantalla, pero no tengo colores ni nada de esas cositas, pero ¿qué coloqué? Se me ocurrió al principio, hice un tsunami acabando con Colombia, pero después no me gustó, me parecía como muy, muy pesimista, ¿no es cierto? Luego coloqué, ahí la pueden ver, una cruz en la mitad. El tsunami está con las flechas, bien, una cruz en la mitad, un corazón en la mitad. En la parte de abajo que tengo, educación, o sea que estoy de acuerdo con lo que han hablado, educación. Y ahí está en rojo un abuelito, el abuelo mío, participó de la guerra de los 1000 días. Vamos a cumplir 100 años de la guerra de 1000 días, conservadores contra liberales, bien. Y también termino en la parte de arriba, educación. Obviamente, desde la opción que yo he tenido, es un Cristo muerto en este momento, en los 10 muertos que hubo ayer en Bogotá. Ahí están muertos, que nosotros hemos convertido a Jesús en una religión, y Jesús no es religión, o lo hemos convertido en una institución, y Jesús es más que una institución.
Entonces ahora nosotros, desde el punto de vista de la cristiano católico, estamos recuperando a Jesús. Jesús también tuvo lo que estamos viviendo, lo tuvo a su manera. ¿Y qué fue lo que hizo? Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, eso es todo. Ya está lo de mi familia, está mi mapa, y estoy trabajando por esto. Estoy dando la vida por estas cosas de la educación. Una educación humanitaria, no sectorista, no fundamentalista, ni que solamente este tipo de opción espiritual. No importa, hay más cosas que nos unen. Y para mí el Papa Francisco, que es jesuita, tiene esta mentalidad. Me parece que está dando, por ahí es. Y van a sacar el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, va a sacar una encíclica sobre todos estos acontecimientos. Y la que sacó hace 1 año, 2 años, Laudato Si, alabada por toda la gente, por científicos, creyentes o no creyentes. ¿Cuál es la salida? Y es una salida de lo que se llama ahora lo biológico, la biodiversidad, el respeto, la ética la ética del cuidado. ¿Listo? Muchísimas gracias, Julio, por tu participación, muy valioso, digamos, todo el recorrido histórico que haces y cómo tus familiares también han sido parte de esta historia compartida por todos nuestros ancestros, y muy valioso también el enfoque que haces en el tema de educación, que como vemos es una constante y un aliciente para querer cambiar un poco la sociedad en la que vivimos, y en esa es la lucha que estamos muchos de los que estamos acá, en precisamente buscar una educación que forme para la colaboración, que evite la competitividad, que forme también en el cuidado que tú mencionabas, en la ética del cuidado, que es muy importante, y pensar en los otros. Entonces, pues ahora dejo a Luisa, pues que va a hacer una breve reflexión, agradecerles a todos y a todas quienes quisieron presentar su mapa mental. Era un ejercicio también que les sirve para ustedes mismos, para reflexionar un poco también sobre sus vidas, y entonces los dejo en manos de Luisa. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Interesantísimo poder conocernos desde nuestra historia familiar. Sabemos que son eventos duros y hay eventos también positivos, y como lo hablaba Pilar, importante que en eventos de tanta tristeza y dolor también haya una unión comunitaria, y eso es lo que está pasando en este momento. Nos estamos conociendo y por eso les queremos agradecer muchísimo, y seguimos con el siguiente momento, que es: ya podemos entender, de acuerdo a lo que hemos hecho en nuestros mapas mentales, cómo el legado histórico también es un legado familiar. Cómo lo que conocemos de la historia no es ajeno a nosotros, sino que nos nombra, nos da una identidad y nos da un camino también. Como lo hablaba Julio, que me pareció muy, muy interesante, y de verdad muchísimas gracias, Julio, y es como yo después de ese legado, ¿qué estoy llamado a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero continuar la historia? ¿Cómo quiero continuar la historia de mis ancestros? Que no está desligada a los eventos históricos del país. Y entonces, para el siguiente momento, les quiero hacer una pregunta, y me gustaría pues que puedan compartir los que no han podido compartir, y la idea es que seamos breves, porque es muy bonito cuando estamos como muy claros de qué es eso, cuál es esa respuesta que nos motiva y que nos llama, y que es algo muy concreto y muy sencillo. Y la pregunta es: ¿cuál fue el legado más importante que me han dejado mis ancestros? Queremos hacerles esta pregunta para saber cómo quieren continuar esa historia. Les doy la palabra. Bien, para mí ya lo dije, la fe. Para mí la fe es lo mejor. Si quieres abordar un poquitico más allá, me parece muy interesante que puedas profundizar en la fe, cómo tú quieres guiar ese camino, con quién, cómo quieres continuar esa historia desde la fe. No, es que aquí sí me demoraría muchísimo, ¿no es cierto? Porque tengo un blog, como lo mío es la espiritualidad, entonces llevo 40 años trabajando sobre lo que he hablado, ¿no? Hice mi tesina en el Magíster de Teología sobre el arte de orar, más aún. Ahí está como testigo mi amiga Nidia Arévalo.
la conocí a los 12 años y uno de los frutos de todo ese trabajo, con la ayuda de Dios, es Nidia, la que está allí. Y entonces lo hemos reformado y ahora el día del San Pedro, claro, precisamente ya lo tenemos virtual. Y tenemos 2 grupos, así como el que estamos haciendo acá, 2 grupos, uno en Cali y otro aquí en Bucaramanga, profundizando sobre esto que hemos hablado tan rápido, ¿no? Es que el tema es muy... fíjate lo que dije, recuperar a Jesús. ¿Sabe qué es eso? Porque lo volvimos institución, lo volvimos rito, lo volvimos moralización, ¿no es cierto? Y Jesús es más que eso. Entonces aquí me quedaría, no quiero quitar tiempo. Entonces es fe en eso es lo que... Y fe y esperanza. A pesar del tsunami, de aquí tiene que salir algo bueno. No lo vamos a ver nosotros, pero sí tenemos que trabajar para que las próximas generaciones lo vean. Muchísimas gracias, Julio, por tu compromiso. Esa es la idea, que nos cuenten un poquito cómo quieren continuar la historia desde ese legado tan importante que les ha dejado sus ancestros. Muchas gracias, Julio. Muy bonita la historia de tu abuelo. ¿Quién más te anima? Quisiera compartir que para mí el legado más importante ha sido la persistencia. Me uno a Julio en el sentido que ese regalo tan bonito de la fe en lo católico, en todo, en seguir adelante con buenos valores, con una buena moral, no desviarse del camino pese a las dificultades, pese a las tentaciones. Yo creo que el mensaje que viene de mis ancestros es mantén la línea de hacer lo correcto, y creo que estoy honrando eso. Qué bonito saber que podemos agradecerle a nuestros ancestros y de alguna manera continuar eso que nos han enseñado. ¿Quién más se anima? Pilar, adelante. Gracias. Para mí, mi legado ha sido un amor infinito por el país y es una familia muy, muy trabajadora y muy honesta en su trabajo y en su necesidad también de educarse. Muchísimas gracias, Pilar. Creo que hemos compartido mucho la necesidad de la educación y de trabajar para que eso sea posible, y que es una de las fuentes principales para poder hacer cambios importantes en el país. Muchas gracias, Pilar. Y bueno, una intervención más y proseguimos. Yo la dejé en el chat, pero la voy a decir. Gracias, Paula. Creo que el legado más importante que me dejó mi abuela fue trabajar con las comunidades, un poco lo que decía Pilar, trabajar desde el afecto, desde el cariño, desde la posibilidad de construir una Colombia distinta, una Colombia que quizás pueda visibilizar esas otras voces que no han sido escuchadas. Pues creo que eso es lo más importante que me dejó mi abuela. Bueno, para seguir, la idea es que también nos puedan compartir algo más, y es cuál es nuestro compromiso frente a este legado. ¿Qué estamos llamados a hacer y hacer para nuestra comunidad nacional, para nuestra familia y para nuestros ancestros? Bueno, ya que hay espacio y silencio, pues intervengo, ¿no? Yo tengo unas frasecitas. Uno es educador, y cuando uno es educador es muy sí, tiene que ser uno muy gráfico, ¿no? Por ejemplo, tengo esta frasecita: Colombia no es una bandera, Colombia no es un mapa, Colombia no es un himno, tú eres Colombia. ¿Bien? Luego, otra frase: si hay paz en tu corazón, hay paz en un lugar de Colombia. Si hay paz en tu familia, en tu oficina, hay paz en un lugar de Colombia. Entonces, cuando uno ve estos macro problemas, empecemos por casa. Y yo creo que cuando uno tiene paz interior, esa paz se va transmitiendo sin hacer fuerza. Y entonces ahí ya viene la parte de la revelación, ¿no? ¿Quién es el que da la verdadera paz, ¿no? Y además estoy celebrando Eucaristías todos los días, pero en forma didáctica, porque yo veo que se convirtió en un rito que no se entiende. Y los domingos, la Eucaristía para los niños chiquitos. Entonces yo me vuelvo un niño, con los cantos, con los chistes, con todas esas cosas, porque yo veo que hay que educar a la próxima generación. Nuestra generación, la mía, la de ustedes no tanto, pero la mía ya entregamos un país, le entregamos a un país peor del que yo lo recibí.
Y entonces, ¿a quién hay que educar? Especialmente a los niños. Nosotros ya no cambiamos, el esquema nuestro mental ya no lo cambian. ¿Bien? Lo que dices tú es muy importante y hablas del cambio. Yo creo que todos estamos, todo lo que hacemos en este momento está impactando, como dices tú. Si tienes paz en tu corazón, si tienes paz en tu familia, hay una pequeña paz en Colombia. Eso también es lo que queremos plantearles hoy. Nosotros construimos paz desde nuestra cotidianidad y desde nuestras historias, de cómo nosotros nos reconciliamos con un pasado para darle una continuidad con esperanza, para construir desde ese legado que tenemos, que no es ajeno a nosotros, porque está en nuestra familia y nos da un camino, nos da una posibilidad de continuar ese camino de mis ancestros o ese camino que creo que es importante para mi comunidad, para mi familia. Entonces, ¿alguien más quiere compartir o pasamos ya al último momento? Nos gustaría una intervención más sobre cuál es nuestro compromiso con el país, cómo queremos continuar la historia y qué estamos llamados a hacer y hacer por nuestra comunidad. Sí, yo agregaría también que el compromiso es compartir todos esos buenos valores que hemos recibido de los padres, la buena educación con los hijos, porque finalmente la comunidad más chiquita la tiene uno en la misma casa y muchas veces los más necesitados están en la misma familia a 2 cuadras de distancia. Entonces, yo creo que el compromiso es a ese compartir los valores e incluso hablando de paz, algo que siempre me he preguntado es qué tan buen demócrata estoy enseñando a mi hijo a ser, en el sentido de ser honesto, de votar adecuadamente, porque todos estos temas de paz se fundamentan en qué buena idea de democracia las personas tienen y de no tragar entero. Muy importante, es muy importante porque nos da esa responsabilidad, corresponsabilidad, cuando estamos eligiendo a alguien para que nos represente políticamente. Eso es supremamente importante. Muchísimas gracias, César. Bueno, pues seguimos y la idea final es hacerles una reflexión, porque sabemos que la historia la construimos nosotros y estamos de acuerdo con Julio que comienza desde casa. Yo les cuento un poquito por qué es tan importante esa historia. Según John Paul Lederach, cuando vivimos momentos de violencia, lo primero que se pierde es la voz, es nuestra voz. Por eso los invitamos a poder dignificar esa voz, que es lo que nos ayuda y lo que nos permite participar para cambiar situaciones que nos afectan, que nos han afectado durante mucho tiempo, para muchos que han vivido mucho dolor en su familia, de acuerdo a nuestra historia en Colombia. Entonces, la invitación es dignifiquemos esa voz con nuevas historias y construyamos nuevas historias desde nuestro diario vivir, que eso va a pasar transgeneracionalmente a nuestra familia, a nuestros nietos y a todas las personas que nos vayan a anteceder. La historia se escribe desde el testimonio, desde cómo vamos a vivir ese legado que ya tenemos. Y cómo es de poderoso saber que ya tenemos un legado y de alguna manera podemos continuar con ese legado. Es decir, nuestra historia no es desde que nacemos hasta que morimos. Nuestra historia va muchísimo antes porque hay unas reflexiones, hay una construcción de familia, de comunidad, de valores y todo eso nos ha llegado a nosotros. Entonces, ¿cómo es de poderoso decir, ok, cómo quiero continuar eso que me han enseñado mis padres, eso que me han enseñado en la familia, que está implicado en unos eventos que pueden ser dolorosos, pero yo cómo quiero continuar eso? Entonces, trabajemos en nuestro testimonio y nuestra voz para pasar una historia diferente. Y finalmente, queremos invitarlos a hacer un ejercicio, no ahorita, porque la idea es cerrar en este momento, pero es muy importante cuando abrimos muchas emociones
cuando abrimos más el corazón. Es muy importante hacer un cierre. En este momento no nos podemos ver presencialmente, o si no haríamos un ejercicio para poder cerrar emocionalmente, y por tanto los queremos invitar a que hagan una carta de agradecimiento a sus ancestros, contándoles ese compromiso y cómo quieren ustedes seguir esa historia y ese legado que han tenido de ellos. Entonces, eso lo pueden hacer en sus casas y es importante poderlo cerrar de alguna manera. Los invitamos a hacer la carta. Y finalmente, Camilo va a leer un poema para poder cerrar. Y estamos muy agradecidos por sus intervenciones, hemos aprendido mucho y sobre todo nos hemos unido muchísimo más como comunidad, que eso es lo que queremos crear en Semana por la Paz, comunidad para la construcción de paz. Gracias, Camilo. Adelante. Bueno, retomando lo que dice Luisa, bueno, importante, lo que queríamos también generar era la reflexión de que cuando hablamos de historia, no solo veamos la historia en un contexto macro, sino que entendamos que también dentro de nuestra realidad, dentro de nuestra cotidianidad, estamos construyendo esa historia. Y lo mismo ocurre con la paz. La paz la podemos ver como el enfrentamiento entre el gobierno y algún grupo armado al margen de la ley, pero también lo podemos ver la paz en la que nosotros estamos construyendo dentro de nuestros entornos. Entonces siempre la invitación es a que seamos ese cambio que queremos ver en el mundo, veamos que, digamos, los niños absorben todo lo que les decimos, todo lo que hacemos, repiten todo lo que ven. Entonces tratemos de que estas nuevas generaciones que vienen puedan construirse bajo unos imaginarios de esperanza, pero también más cooperativos, más solidarios, más responsables socialmente, también con una visión más amplia de ciudadanía que permita generar una sociedad menos egoísta. Es importante, bueno, tampoco vamos a negar que ha habido históricamente también muchas iniciativas importantes de construcción de paz, pero a eso debemos seguirle apostando, que las personas que trabajamos por la paz no seamos un nicho pequeño, sino que cada vez las personas generen más conciencia de la importancia de saber que todos somos parte de este país que llamamos Colombia. Entonces, bueno, reiterando también lo que menciona Luisa, es importante que hagan la cartica, que la escriban y se la puedan entregar a alguno de sus ancestros. Si ya están muertos, pues pueden escribirla igualmente y pues el mensaje también quedará allí grabado. Voy a proceder a leerles una poesía. Yo creo que es importante recuperar el tema dentro de la memoria histórica, el tema del relato. Importante recuperar los cuentos, recuperar la poesía, recuperar también la música que cuenta la historia, cuál ha sido, digamos, como la historia de nuestro país. Creo que es importante recuperar todos esos relatos y mostrar la importancia del relato en diferentes espacios educativos. Entonces, voy a leerles esta poesía que es de Gregoria Gutiérrez. Ella fue víctima del conflicto, sufrió desplazamiento forzado, que es una realidad, bueno, que han vivido más de 8 millones de víctimas que tiene este país en un conflicto de más de 50 años, como lo sabemos. Y bueno, voy a leérselos y bueno, espero que les guste. Dice así: voy andando sobre mis sueños, voy vestida con esperanza, desatando viejos recuerdos, envolviendo mis añoranzas. Voy pensando en toda mi gente, en aquellos que ya no están. De mi tierra me encuentro ausente, junto a aquellos que ya se van. Voy enredando sosiegos, sin saber lo que me espera. Ellos abrieron su fuego y encendieron una hoguera. Un camino hacia la nada. La condena es el destierro. No hay rocío de madrugada, ni lluvia en el invierno. Voy con ganas de volver y encontrar viejos amores, ver la tierra renacer y el encanto de las flores. Gregoria Gutiérrez. Espero que les haya gustado pues esta poesía y vamos a cerrar con un momento pues que va a liderar en este momento Luisa. Es un poco como un cierre
emocional para saber cómo terminamos todos este espacio que hemos compartido y que hemos estado realmente pues, muy felices de escuchar esas historias tan maravillosas de ustedes. Gracias. Gracias, Camilo. Bueno, terminamos. Los invitamos a decir cómo se sienten, a decir 2 emociones que sientan en este momento y una palabra que es algo que se lleven de esta experiencia. Entonces, 2 emociones y una palabra que sea algo que se llevan de esta experiencia. ¿Quién quiere comenzar, compartir? En primer lugar, felicitaciones. Yo no esperaba nada de esto, nada. El solo título, yo creo que iba a ser algo psicológico, algo, bueno, de heridas de la infancia, pero no me esperaba que iba a ser un aporte para la paz. Sinceras felicitaciones. Es el aporte que ustedes están dando. Mis sentimientos de alegría, gracias por la metodología. Yo tengo mi cuaderno y mañana escribiré. Mi oración siempre la hago escrita. Daré gracias a Dios por lo que he oído ahora y los abuelos que tuve, mis padres que tuve, y gracias a ustedes. Dios los bendiga. Yo les ofrezco la oración de mañana, haré alusión en la Eucaristía del grupo de ustedes. Dios los bendiga. Y sigan adelante, sigan, no echen la toalla, sigan, por ahí es. Emoción, pues pensar en mis ancestros fue una cosa emocionante y en el legado que ellos han dejado en mí. Eso me llena de gratitud y de afecto. Y me voy muy agradecida. Me encantó el taller. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio que han brindado. Me ha parecido muy bonito toda la combinación que han hecho de recordar de tantos eventos que no solo en Colombia, también esa similitud que lo que mostraron con el franquismo, Rojas Pinilla, etc. Lamentablemente, eso en muchas ocasiones pareciera que se quisiera volver a reinsertar en la sociedad. Entonces, la palabra con la que me voy es como cuestionado con el taller. Yo creo que 2 cosas que surgieron en este espacio, una fue nostalgia por el mapa mental también, y otra fue como amor por las comunidades y por el cambio. Creo que eso es clave. Y quiero también resaltar algo que dijo Camilo hace un rato, y es como también esta posibilidad de cambio a través del patrimonio que podemos llamar canciones, oficios. Creo que esto es muy potente y estos espacios tan bonitos para poder encontrarlos y desarrollarlos. Gracias a ustedes por el espacio. Yo también quería pues agradecer por la oportunidad y de alguna manera siento que el espacio, como dice William Ospina, Colombia y sus habitantes tienen que encontrar su propia, digamos, su propia descripción, sus propias raíces. Nosotros no podemos seguir pensando en las raíces, digamos, de los españoles o de los gringos que tanto nos gustan, o los chinos, sino nosotros necesitamos es formarnos con la colombianidad, es decir, ¿qué somos los colombianos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo afrontamos los desafíos, los retos? Entonces me parece que este espacio fue muy interesante y muy bonito porque nos permite identificarnos con historias a veces similares entre nosotros mismos, donde de alguna forma podemos ir construyendo esa colombianidad que tanto necesitamos y no estar siempre pensando, digamos, en el otro, ¿no? Y en lo que copiamos de los otros países, en lo que los otros hacen, sino pensar que aquí hay un reconocimiento, que aquí hay toda una, digamos, una historia, ¿sí? Que nos da una idiosincrasia que en la medida en que la podamos culturalmente mejorar, pues tendremos nuestra propia identidad. Entonces yo creo que ese es digamos, el valor agregado del espacio. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a Camilo y a Luisa por la invitación, y a los demás participantes que pues con sus intervenciones nos ayudaron mucho a clarificar conceptos. ¿Puedo decir algo? Claro que sí.
Bueno, quisiera pues agradecer este espacio de reflexión y siento que me voy como con ideas de esperanza, o sea, con ideas de cómo desde lo difícil se pueden construir caminos de opciones. No, pues también como recogiendo un poco las emociones que he vivido, que he sentido acá, pues la verdad me siento muy agradecido por el espacio. Realmente me han encantado las intervenciones que han tenido ustedes, muy enriquecedoras, y eso es esperanzador, pero también me ha dado como mucha nostalgia, ¿no? Saber como que recordar un poco de dónde venimos, pero en medio también de esa esperanza de saber que hay muchos que estamos trabajando porque las cosas sean diferentes en este país. Sí, yo también quiero compartir lo que dice Camilo y es impresionante cómo todos nosotros estamos trabajando para cambiar situaciones que de pronto vivieron nuestros familiares, pero nosotros tenemos la posibilidad de seguir trabajando por un país un poco diferente, de nombrarnos diferente. Y eso me pareció muy interesante y muy bonito y muy esperanzador saber que todos estamos trabajando para eso. Me da mucha alegría y me llevo alegría y agradecimiento, y también me llevo mucha curiosidad sobre otro tipo de historias que de alguna manera pues se relacionan a la mía, y eso es lo bonito, que todas nuestras historias personales y familiares de alguna manera se relacionan entre sí. Entonces se crea esta red, y así, y yo me llevo esa palabra, red. Hoy hicimos una red y me encantó conocerlos a todos, mucho más porque algunos ya los conocía, pero muchísimas gracias por abrirnos el espacio, el compartir su corazón y por abrirse, porque eso pues no es fácil. Y bueno, muchas gracias, y me siento muy agradecida. Bueno, gracias. Si quieres una fotico final, les doy. Para que no se vea la estufa. Ahí, ven aquí. Listo. Hola, César Domingo, qué gusto. A las 2. No te había visto, qué gusto, muy bien. Listo, muchas gracias. Hasta luego, gracias, bye bye. Adiós, que les vaya bien. Chao. El reencuentro es con la paz, movámonos, recuperemos la esperanza para continuar.